Autobiografía de Jeanne Guyon. Amén. Capítulo 26. Un día, cuando mi marido aún vivía, sobrecargada por la tristeza y sin saber qué hacer, me surgió el deseo de hablar con una persona de distinción y mérito que se desplazaba a menudo a la campiña. Escribí una carta para solicitar entrevista con él, pues buscaba su instrucción y consejo. Pero pronto después sentí un remordimiento. Esta voz habló en mi corazón. ¿Qué? ¿Quieres alivio y buscas desprenderte de mi yugo? En ese momento envié de inmediato una nota rogándole que me disculpara, añadiendo que lo que había escrito provenía tan solo del amor propio, no de una necesidad imperiosa, que como él sabía lo que era serle fiel a Dios, yo esperaba que no desaprobara que obrara con esta sencillez cristiana. Sin embargo, se sintió ofendido, lo cual me sorprendió mucho, pues había concebido una idea elevada de su virtud. Virtud tenía, pero aquella que está llena de la vida y actividades de la naturaleza humana, y un tanto ajena a los senderos de la mortificación y la muerte. Tú, oh mi Dios, has sido mi pastor aún en estas sendas, pues con gran admiración lo he comprobado después de que quedara atrás. Bendito sea tu nombre por siempre. Me veo obligada a llevar este testimonio a pies de tu bondad. Antes de continuar con mi narración, debo añadir un comentario de algo que el Señor me hizo ver para reconciliarme con el camino por el cual, en su bondad, Él se complació guiarme. Y esto es, que esta oscura senda es la que con mayor seguridad mortificará el alma, pues no deja sitio alguno que se pueda utilizar como punto de apoyo. A pesar de que en sí no tiene ninguna aplicación hacia ningún estado en particular con Jesucristo, no obstante, durante su puesta en escena, esta misma senda se ve a sí misma ataviada con todas las disposiciones divinas. El alma impura y egoísta por la presente es purificada, como oro en el horno. Antes era llena de su propio juicio y su propia voluntad, mas ahora es obediente como un niño y no encuentra en sí ninguna otra voluntad. Antes hubiera entrado en duelo por una menudencia, ahora se rinde al momento, no con reticencia y sudores por estar practicando la virtud, mas como si fuera algo natural. Sus propios vicios se disipan. Esta criatura antaño tan vana, ahora nada ama sino pobreza, bajeza y humillación. Antes preferiría estar por encima de todo el mundo, ahora que todo el mundo esté sobre ella, mostrando una caridad sin límites hacia su prójimo, sobrellevando sus faltas y debilidades con el propósito de atraerle con el amor, cosa que antes no podía hacer, sino con el uso de grandes esfuerzos y sujeciones. La furia del lobo se transforma en la mansedumbre del cordero. A lo largo de todo el tiempo que yo experimentaba mis miserias y mis profundas tribulaciones, no buscaba con desesperación dulces visiones o recreos. No quería ver ni conocer nada más que a Jesucristo. Mi alcoba era mi única distracción. Incluso cuando sucedía que la reina se encontraba cerca de mí, a la que no había visto nunca y a la que tenía bastantes ganas de ver, nunca lo hice. Aunque me hubiera bastado con abrir mis ojos y echar una leve ojeada para encontrarla. Me deleitaba en oír a otros cantar. Pero una vez estuve 4 días con una persona cuya voz se consideraba como una de las más hermosas del mundo, sin llegar nunca a pedirle que cantara, cosa que le sorprendió, pues sabía bien que, conociendo su nombre, debía conocer el sublime encanto de su voz. No obstante, incurría en algunas infidelidades, preguntando a otros lo que decían de mí y de qué me inculpaban. Me encontré con alguien que me lo contó todo, aunque no lo aparentaba en absoluto. Solo servía para mortificarme. Me daba cuenta de que mi yo aún estaba muy despierto. Nunca seré capaz de expresar la cuantía de mis miserias. Han sido tan vastamente superadas por los favores de Dios y han sido a tal punto digeridas por estos que ya no puedo contemplarlas. Una de las cosas que me produjo mayor tribulación durante los 7 años mencionados, especialmente los 5 últimos, consistía en unos extraños desvaríos de mi imaginación que no me daban tregua. Mis sentidos le hacían compañía.
Ya no podía cerrar mis ojos en la iglesia. De esta forma, al dejar abiertas todas las puertas y avenidas, era como una viña expuesta, porque los setos que el padre de familia había plantado habían sido arrancados. Veía a todos cuantos salían y entraban, y todo cuanto estaba pasando en la iglesia, pues la misma fuerza que me había atraído interiormente al recogimiento parecía como si ahora me empujara hacia la disipación. Cargada de miserias, encorvada bajo el peso de opresiones y aplastada bajo las continuas cruces, no se me ocurría otra cosa más que habría de terminar así mis días. No quedaba en mí ni la más mínima esperanza de llegar a salir alguna vez a la superficie. Además, pensé que había perdido la gracia para siempre y la salvación de la cual nos hace esta merecedores. Pero al menos anhelaba hacer por Dios cuanto pudiera, aunque temiese que nunca le llegara a amar. Contemplando el dichoso estado del que me había visto caer, deseaba servirle con gratitud, aunque me veía a mí misma como una víctima condenada para la destrucción. En ocasiones, la visión de este dichoso período se hacía que surgiera secretos deseos en mi corazón de volverle a recuperar. De inmediato era rechazada y lanzada de nuevo a lo profundo del abismo. Juzgábame estar en un estado propio de almas infieles. Parecíame, Dios mío, como si hubiera de estar eternamente desechada de tu considerar y de todas las criaturas. De forma gradual, mi situación dejó de ser dolorosa. Llegué inclusive a hacerme insensible a ella, y mi insensibilidad parecía ser como el endurecimiento final de mi depravación. Mi frialdad me reflejaba la imagen de una frialdad mortal. Así era en realidad, oh Dios mío, pues de esta forma moría al yo, con el fin de poder vivir por completo en ti y en tu precioso amor. Retomando mi historia, uno de mis sirvientes quiso hacerse Barnabitas. Nota especial: Barnabita es un clérigo de la congregación de San Pablo que dio principio a sus ejercicios en la iglesia de San Bernardo de Milán. Fin de la nota. Escribí acerca de ello al padre de la Motte. Me respondió diciendo que debía dirigirme al padre Lacombe, quien por aquel entonces era el superior de los Barnabitas de Tolón. Aquello me obligó a escribirle. Siempre había guardado un respeto y estima personal hacia él, como alguien que está bajo la gracia. Estaba contenta por esta oportunidad de encomendarme a sus oraciones. Le escribí acerca de mi caída de la gracia de Dios, que había devuelto sus favores con la más terrible ingratitud, que era miserable y un individuo digno de compasión, que lejos de haber avanzado hacia Dios, él se había vuelto algo completamente desconocido para mí. Él respondió como si hubiera comprendido totalmente, gracias a una luz sobrenatural, la descripción terrible que le había dado de mí misma. En medio de mis miserias, Génova se me vino a la mente, y de una forma un tanto peculiar que me causó mucho dolor. ¿Qué?, dije yo, ¿habré de entrar en un exceso tal de impiedad que para completar mi depravación voy a abandonar la fe mediante la apostasía? Los habitantes de Génova eran por lo general protestantes calvinistas. ¿Tendré entonces que dejar esa iglesia por la que entregaría 1000 veces mi vida? ¿O habré de alejarme de aquella fe que desearía fuera sellada aún junto a mi sangre? Tenía tal desconfianza de mí misma que no me atrevía a esperar nada, pero tenía miles de razones por las que temer. No obstante, la carta que había recibido del padre Lacombe, en la cual me daba detalles de su actual disposición, una carta de alguna manera similar a la mía, tuvo un efecto tal que restauró la paz y la calma a mi mente. Interiormente me sentía unida a él, como si fuera una persona muy fiel a la gracia de Dios. Después se me apareció en un sueño una mujer bajando del cielo para decirme que Dios me quería en Génova. Unos 8 o 10 días antes del día de Santa Magdalena, en el año de 1680, se me ocurrió la idea de escribirle al padre Lacombe y pedirle que si había recibido mi carta antes de ese día, orara en particular por mí. Todo se dispuso de tal manera que, totalmente en contra de lo que yo esperaba, recibió mi carta la víspera de Santa Magdalena, y mientras oraba al día siguiente por mí, se le dijo 3 veces seguida, con mucho poder: ambos habitaréis en un único y mismo lugar. Él se sorprendió mucho, pues antaño nunca había recibido palabras interiores
Creo, oh mi Dios, que esto se ha visto confirmado más que en ningún cobijo temporal, principalmente en nuestro sentir interior y experiencia, en las mismas cruciformes desventuras que nos han acaecido a ambos, y en ti mismo, que eres nuestra morada. Amén.